Buenos días, bienvenidos a todos a esta transmisión de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna. Hoy quiero que veamos a Colosenses capítulo 1, versículos de 24 a 29. Antes de esto, quiero mencionarles algo y luego quiero orar. Lo que quiero mencionar brevemente es algo que hemos compartido esta semana en las células. Algunos me han preguntado acerca de, acerca de la Cena del Señor y han visto que algunas iglesias están realizando una celebración virtual de la Cena del Señor. Yo he respondido a algunos individuos, pero también consideré que sería conveniente mencionarlo a todos. Y bueno, comenzamos en las células, pero también comparto con ustedes que realmente no estamos considerando la posibilidad de una celebración virtual de la cena, porque creemos que perderíamos algo del simbolismo, una parte de lo que simboliza la cena, si no estuviéramos juntos físicamente. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 5 veces, cuando Pablo está hablando acerca de la cena, él dice, cuando os reunís o cuando os congregáis. Entonces parece que la escritura da por sentado que vamos a estar juntos físicamente, personalmente, al celebrar la cena. Ahora, al decir esto, no es mi intención criticar a otros. Entiendo que estamos viviendo en un tiempo extraño y las iglesias están enfrentando decisiones difíciles, pero solo quería aclarar para ustedes que cuál es mi convicción y cuál es mi intención en cuanto a nuestra iglesia. Yo compartí con las células algunos enlaces a artículos y videos donde personas ofrecen considero yo, buenos argumentos bíblicos para no considerar una celebración virtual de la cena. Entonces, si te interesa ver uno de estos artículos, me podrías avisar y podría pasártelo, o también tu líder de célula te podría hacer llegar estos enlaces. Bueno, quiero orar y luego de una vez comenzar a ver a la palabra de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por nuestra iglesia y por todos los hermanos que están viendo este video, y también por los que quizás ni siquiera conocemos o los que quizás ni siquiera te conocen a ti todavía, que están mirando. Y Padre, no queremos que esta sea una vana repetición, queremos pedirte obrar. Entendemos que tú obras tanto salvación como crecimiento por medio de la predicación de tu palabra. Entonces, Padre, por favor, ayúdame a mí, aún con este formato extraño, a predicar tu palabra, y ayuda a los que estén escuchando a aprovechar lo que escuchan. Úsalo en sus vidas. También, Señor, quiero orar por los hermanos de nuestra iglesia. Tú sabes, Señor, que están enfrentando diversas pruebas y necesidades. Todos nos encontramos en un tiempo difícil. Padre, yo te pido cuidar a todos de esta enfermedad que está corriendo en todo el mundo y en nuestro país. Te pido dar sabiduría a mis hermanos. Te pido proveer para las necesidades económicas de mis hermanos. Te pido que nos des sabiduría como iglesia para saber ordenarnos y hacer planes de acuerdo a la situación que estamos enfrentando. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo sal y luz en este tiempo y a seguir siendo usados por ti para proclamar a Cristo y avanzar a su reino. Y Padre, también oramos por las autoridades de este país y al nivel mundial, que les des sabiduría y que obres por medio de las decisiones que ellos estén tomando, para que se mantenga orden y calma. Y Padre, también clamamos a ti y pedimos que pueda haber una solución, aún una solución rápida a esta situación de COVID-19. Pedimos que se pueda encontrar una vacuna u otro
remedio. Por favor, Padre, clamamos a ti a tener misericordia de este mundo y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Colosenses y vamos a ver a capítulo 1, versículos de 24 a 29. Y así dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo y él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, a veces si vemos algo de diferentes ángulos, podemos apreciar diferentes cosas. Esto puede pasar con una obra de arte, con un diamante o también con una situación. Y en nuestro texto hoy vamos a ver como iglesia hemos visto recientemente varias veces en el libro de 2 de Corintios, vamos a ver otra vez al apóstol Pablo describir a su ministerio. Y como he expresado antes, obviamente, nosotros no somos apóstoles y debemos apreciar que habían ciertas cosas únicas en el ministerio de Pablo. Sin embargo, en un sentido, todo cristiano debe participar en el ministerio cristiano, debe estar buscando de alguna manera avanzar el reino de Cristo por la evangelización y debe estar buscando usar a sus dones para edificar al cuerpo de Cristo, para ayudar a otros creyentes a crecer y alcanzar madurez espiritual. Entonces, al pensar en cómo nuestro texto aplica a nosotros, podemos ver paralelos entre el ministerio de Pablo y nuestra participación en el ministerio. Pero luego visto desde otro ángulo, al ver lo que Pablo anhela por los colosenses, yo creo que podemos ver lo que Dios anhela o desea para nosotros y para todo cristiano. Entonces, para apreciar lo que Dios quiere para nosotros en este texto, por un lado, podemos ponernos en los zapatos de Pablo y ver paralelos y cosas que podríamos aplicar a nosotros. Y por otro lado, podemos ponernos en los zapatos de los colosenses y apreciar lo que podemos aplicar a nosotros también. Y si tuviéramos que resumir lo que vamos a ver o lo que debemos entender y aplicar a nosotros en este texto, creo que podríamos decir que la idea clave del texto es que nosotros debemos entender cómo Dios quiere obrar en nosotros y por medio de nosotros. Y debemos entregarnos a servirle de acuerdo a su diseño, a pesar del costo. Y sí, vamos a ver que hay un costo. Entonces debemos entender cómo Dios quiere obrar en nosotros y por medio de nosotros. Y debemos luego entregarnos a servirle a Él de acuerdo a su diseño, a pesar del costo. Y para ver esto vamos a ver 6 cosas que Pablo dice acerca de su ministerio. En versículo 24 vamos a ver el costo del ministerio. En versículo 25 vamos a ver la comisión al ministerio. En versículos 26 y 27 vamos a ver el mensaje del ministerio. En la primera parte, versículo 28, vamos a ver el método del ministerio.
En la segunda parte del versículo 28 vamos a ver la meta del ministerio. Y en versículo 29 vamos a ver los medios del ministerio. Entonces vamos a comenzar en versículo 24 con el costo del ministerio. Ahí en el versículo 24 Pablo menciona padecimiento y menciona aflicciones. Y en esto vemos que él sufrió en su ministerio. Y quiero mencionar 4 cosas acerca de su sufrimiento o acerca del costo del ministerio. Primero, el sufrimiento de Pablo fue para el bien de la iglesia. Aunque Pablo, recuerden, Pablo nunca había conocido a los colosenses, él dice que está padeciendo por ellos. Parece que Pablo entiende que él ha sufrido por el cuerpo de Cristo en general y que los colosenses son parte de este cuerpo. Entonces él puede decir que está padeciendo por ellos. Y un poco más específicamente, en 2 de Corintios 11, Pablo comparte y describe su sufrimiento, sin lo cual el evangelio no habría llegado a Asia. Y cuando Pablo estuvo en Asia, mayormente estuvo en Éfeso. Entonces, la iglesia en Colosas, que estaba cerca de Éfeso, fue el resultado indirecto del ministerio de Pablo en Asia, en Éfeso. Entonces, en este sentido, él sufrió por ellos también. Entonces, el sufrimiento de Pablo fue para el bien de la iglesia. Tal como un padre se sacrifica por el bien de sus hijos, Pablo se sacrificaba para el bien de la iglesia. Y nosotros también, si somos cristianos, si vamos a servir al Señor, somos llamados a veces a sufrir para poder evangelizar, a sufrir para poder llevar el evangelio donde no ha llegado, inclusive a sufrir y a dar nuestras vidas para poder edificar y ayudar a otros hermanos. Segundo, en cuanto al sufrimiento de Pablo y el costo del ministerio, Pablo dice que cumple lo que falta en las aflicciones de Cristo. Ahora este es un versículo quizás confuso, entonces debo decir enfáticamente que Pablo no está hablando del sufrimiento o de las aflicciones redentoras de Cristo. El sufrimiento redentor de Cristo es completo. O sea, Cristo ya hizo todo lo necesario para salvarnos. De hecho, este es uno de los temas de Colosenses, la suficiencia de Jesús y de su obra. Entonces, cuando Pablo habla de las aflicciones de Cristo, él quiere decir que cuando sufre persecución, que está sufriendo persecución dirigida a Cristo. Es decir, que el mundo y el diablo odian a Cristo, pero no le pueden atacar físicamente, no pueden alcanzar a Cristo. Entonces ellos dirigen su odio al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces sufrir las aflicciones de Cristo es sufrir odio u otra cosa porque perteneces a Cristo. Es odio dirigido a Cristo que te llega a ti porque tú eres parte de su cuerpo, porque perteneces a Cristo. Pero debemos tenerlo claro que de ninguna manera sufrir las aflicciones de Cristo, de ninguna manera es contribuir a la salvación. Cristo ya ganó nuestra salvación, no podemos añadir nada. Bueno, tercero, en cuanto al costo del ministerio, Pablo dice que está cumpliendo lo que falta en las aflicciones de Cristo. Aquí muchos creen que Pablo tiene en mente una idea judía que también se ve en Apocalipsis 6, de 9 a 11. En Apocalipsis 6, de 9 a 11, vemos que la Escritura nos dice que hay un número fijo de mártires, que ya está determinado, hay cierto número de mártires. Entonces, una idea relacionada sería que existe cierta cantidad de sufrimiento ya definido que el pueblo de Cristo va a experimentar antes que Él vuelva. Y Pablo está diciendo que está experimentando una parte de esta aflicción ya determinada, que en el diseño de Dios, el
plan de Dios ya ha sido determinado. Bueno, cuarto, en cuanto al costo del ministerio, vemos que Pablo se regocijó en su sufrimiento. Y Pablo no era un masoquista que simplemente amaba el dolor, sino que se regocijó porque por medio de su sufrimiento, él experimentó la presencia de Cristo de manera que no lo había experimentado antes. Y él también sabía que la iglesia estaba siendo edificada por medio de su sufrimiento. Ahora, algo que yo he mencionado antes es que el grado de sufrimiento de los creyentes en nombre de Cristo varía de un lugar a otro. Por ejemplo, hoy en día un cristiano en Corea del Norte sufre mucho más que un cristiano en Perú. Y también varía de una época a otra, ¿no? Por ejemplo, en los 1900 o 1800, en otra época en China, habían misioneros y había mucha actividad cristiana y la iglesia funcionaba abiertamente. Hoy en día es más difícil ser cristiano en China. Entonces la persecución varía de lugar a lugar y de época a época, pero de alguna manera, no importa en cuál época vives o en qué lugar vives, de alguna manera la Escritura nos asegura que todos los que desean vivir vidas piadosas en Cristo sufrirán algún tipo de persecución o aflicción. Y si vamos a aguantarlo, si vamos a sufrir esta persecución de manera que agrada a Dios, tenemos primero que entender cómo Dios lo está usando, que para hacer llegar a los elegidos, para hacer llegar el Evangelio a las personas que Dios va a salvar por medio de Cristo, que tal como Cristo sufrió, a veces sus siervos sufren. Tenemos que entender esto y tenemos que abrazarlo y tenemos que estar convencidos que vale la pena si cuando nos toca sufrir las aflicciones de Cristo, si vamos a sufrir bien. Bueno, ahora vamos a ver en versículo 25 la comisión al ministerio. En versículo 25, Pablo describe su llamado al ministerio, algo que él ya mencionó en versículo 23. Y aquí Pablo dice que fue hecho ministro según la administración que le fue dado de Dios. Entonces podemos decir aquí dos cosas acerca de la comisión o el llamado de Pablo al ministerio. Primero fue de Dios. Pablo no llamó a sí mismo al ministerio, no decidió ser apóstol, como algunos han hecho hoy en día, sino que de hecho él estaba en camino a perseguir y a matar a cristianos. Él quería perseguir a la iglesia cuando Cristo le llamó no solo a la salvación, sino también al ministerio. Entonces, en el caso de Pablo fue clarísimo que su llamado fue de Dios. Él no llamó a sí mismo. Y bueno, si tú eres un cristiano, Dios también te ha apartado y te ha dotado y quiere usarte para avanzar el evangelio y para edificar la iglesia, aunque no tengas un llamado tan personal y específico como el de Pablo. De todos modos, como cristiano, eres llamado a participar en la gran comisión. Y ahí está tu comisión al ministerio, es la gran comisión. Pero bueno, segundo, vemos que la comisión de Pablo fue para un propósito específico. Pablo dijo en versículo 25 que le fue dado su comisión para con vosotros, para los cristianos en Colosas y para la iglesia en general. Y él en versículos de 26 a 28 va a elaborar sobre este propósito, pero aquí en versículo 25 dice que su comisión es para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, su comisión fue a predicar la palabra en su plenitud. Es decir, a predicar todo el consejo de Dios y a ayudar a las personas a ver cómo toda la escritura encajaba. Ayudarles a entender la gran historia de la escritura y específicamente cómo vamos a ver que el mensaje se trata de Cristo.
Y esto nos lleva entonces en versículos 26 y 27 a ver el mensaje del ministerio de Pablo. Entonces Pablo fue llamado a predicar. Y en versículos 26 y 27, él nos explica de manera específica lo que estaba predicando. Pablo estaba proclamando un misterio. Y en versículo 26 nos explica lo que esto quiere decir. Él se refiere a algo que en el pasado había estado oculto, que realmente nadie más había entendido perfectamente. Algo que había estado oculto, pero que ahora en su tiempo Dios había revelado por medio de los apóstoles. Entonces, específicamente, ¿cuál fue este misterio? Debemos apreciar que Pablo en más de un lugar menciona un misterio y no siempre menciona exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Efesios 2, él menciona un misterio y el misterio fue la inclusión o la unión de gentiles y de judíos en un solo y nuevo hombre en el pueblo de Dios. Pero aquí parece que es más extenso el ministerio. Parece que Pablo está refiriendo a todo lo que Dios cumplió por medio de Cristo en el nuevo pacto. Salvación bajo el nuevo pacto incluye el hecho que Cristo mora en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y una de las bendiciones entonces de salvación bajo el nuevo pacto es que cuando somos salvos, Dios no simplemente nos da una lista de reglas, no simplemente dice obedéceme. Ciertamente hay un llamado a vivir de cierta manera, ciertamente hay mandamientos y un llamado a obedecer. Pero Dios no solo nos llama a obedecer, no solo dice, bueno, te he incluido en el equipo, en la familia, en el pueblo, ahora obedezca. No, sino que Dios hace en el nuevo pacto una obra interna en nosotros, nos regenera y Cristo viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Filipenses 2, 12 y 13 nos ayuda a entender que el Espíritu produce en nosotros el deseo y el poder de vivir para Dios. Pero luego Pablo sigue, él dice que Cristo morando en nosotros es la esperanza de gloria. Según Douglas Moo, un teólogo, esta palabra gloria aquí se refiere a la presencia de Dios o se refiere a vida eterna en la presencia de Dios. Entonces Pablo aquí otra vez enfatiza lo que hemos visto en Colosenses, la supremacía y la suficiencia de Cristo. Vemos su suficiencia en que si tenemos a Cristo, nuestra salvación es segura. Cristo ha cumplido todo lo que necesitamos para ser salvos. Entonces, si tienes a Cristo, tienes salvación. Tienes la certeza de la vida eterna. Pero también vemos a su supremacía en que la salvación depende de Él. Entonces no hay otra manera de ser salvo. El enfoque de la salvación está en Jesucristo y la salvación es por medio de Jesucristo. A veces las personas preguntan, pero ¿por qué un buen budista, un buen hindú, un buen musulmán, por qué no puede ser salvo uno de ellos por simplemente ser una persona sincera? Y parte de la respuesta es que la salvación no solo se trata de salvarnos, sino también de exaltar a Cristo. Y para exaltar a Cristo, Dios ha determinado que solo podemos ser salvos por medio de Cristo. Bueno, ahora en versículo 28 vemos en la primera parte, vemos el método del ministerio de Pablo. Pablo nos ha dicho que Dios le comisionó para predicar. Nos ha dicho el contenido de sus prédicas, el dar a conocer el misterio de Cristo en nosotros, la cual es la esperanza de gloria. Ahora en la primera parte del versículo 28 nos va a decir su método de dar a conocer este misterio. Pablo hacía esto por
la predicación y específicamente por predicar a Cristo. Fíjense que en la primera parte del versículo 28, hablando de Cristo, dice, ¿a quién anunciamos? Entonces sus prédicas se concentraban en Cristo, en la centralidad de Él en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Predicaba acerca de cómo Dios salva por la obra de Cristo. Pablo dice también que su proclamación de Cristo incluía dos cosas. Primero, incluía el amonestar a las personas o el advertirles. Y ciertamente, la predicación bíblica incluye advertencias a hacer caso a lo que uno escucha. En particular, Pablo probablemente advertía de lo que vimos la semana pasada en versículo 23. Advertía acerca del peligro de moverse de la esperanza del Evangelio. Vimos en versículo 23 que es necesario perseverar en la fe, es decir, que aquel que profesa fe, si de verdad es salvo, tiene que seguir creyendo. Y el perseverar en la fe es evidencia que uno ha sido salvo. Entonces, felizmente, la Escritura nos asegura que todo aquel que Dios regenera, que Dios preserva, que todo aquel que Dios salva, Dios guarda hasta el fin. Pero desde nuestra perspectiva somos llamados a seguir creyendo. Pablo nos advierte de esto y yo te advierto de esto que estás escuchando, que profesas fe en Cristo. Tenemos que seguir creyendo. Entonces el método de Pablo fue de predicar a Cristo y esto incluía advertencia. También incluía enseñanza en toda sabiduría. Y esta sabiduría viene de Dios, pero su predicación involucraba impartir y explicar información. Incluía explicar quién es Cristo. Explicar la obra de Cristo en la salvación, explicar cómo las partes de la Escritura encajan y apuntan a Cristo y explicar también la parte práctica de cómo vivir como cristianos. Bueno, luego Pablo dice que hizo esto para todo hombre. ¿Qué quiere decir? Obviamente, no pudo hacer esto para cada individuo en todo el mundo, sino que quiso decir que lo hacía para cada persona dentro de su esfera de influencia o dentro de la esfera de influencia de su ministerio. Él evangelizaba cada vez que podía, pero también ejerció bastante energía para edificar no solo a una iglesia, sino a las iglesias que él mismo había plantado. Y vemos esto evidenciado en el Nuevo Testamento. Él hacía esto por no olvidar a ellos, por seguir orando por ellos. Lo hacía con sus cartas, lo hacía con sus visitas, con su enseñanza y con sus prédicas. Entonces, para resumir aquí un poco lo que hemos visto hasta ahora, el ministerio de Pablo involucraba cumplir su llamado a dar a conocer la palabra de Dios por proclamar el misterio de Cristo por medio de la predicación y enseñanza a todos dentro de su esfera de influencia. Pablo, ahora vamos a ver, no tenía en todo esto una meta vaga o no definida, sino que tenía una meta muy clara. Entonces, en la segunda parte del versículo 28 vemos la meta del ministerio. Pablo hacía lo que hacía para poder, en sus palabras, presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Entonces aquí debemos hacer y contestar tres preguntas. Primero, bueno, lo primero son dos preguntas, pero ¿a qué tipo de presentación se refiere y cuándo va a pasar? Y parece que Pablo tiene en mente una presentación escatológica, una presentación delante de Dios en el día de juicio. En otras palabras, Pablo está pensando en el tiempo cuando los creyentes van a encontrarse delante de Dios. Y claro, si están en Cristo, su salvación no está en duda. Sin embargo, Pablo quiere ayudar a cada creyente y Dios desea para nosotros que alcancemos madurez en Cristo. Pablo quiere ver a cada persona dentro de su esfera
de influencia alcanzar madurez en Cristo. Quiere ayudarles a todos correr bien su carrera y terminar bien su carrera. Una segunda pregunta aquí sería, ¿por qué es que Pablo está haciendo la presentación? Y la respuesta sería que Pablo sintió una responsabilidad pastoral por ellos. Vimos algo similar en 2 de Corintios, donde Pablo consideraba a sí mismo como el padre de la novia de la iglesia en Corinto para presentarles al Señor. Es decir, que él sintió una responsabilidad pastoral por la madurez y el crecimiento espiritual de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Y yo creo que Pablo también entendió lo que vemos en Hebreos 13, 17, que él iba a rendir cuentas por las personas bajo su esfera de influencia pastoral. Una tercera pregunta aquí: ¿cómo quiere Pablo presentar a estas personas en Cristo? Bueno, en la Reina Valera dice perfectos o completos. Otras traducciones dicen maduros. Y esto nos enseña algo muy importante acerca de la vida cristiana que debemos entender para nosotros mismos y luego al pensar en querer ayudar a otros. La vida cristiana no solo se trata de recibir el perdón del pecado y de saber que irás al cielo cuando mueres, sino que se trata también de transformación y de crecimiento ahora. Cuando Jesús dio la gran comisión, no solo nos dijo que deberíamos evangelizar, sino también hacer discípulos. Y hacer un discípulo implica enseñarle una manera de vivir, implica enseñarle a seguir a Cristo en cada aspecto de su vida. Y a veces la Escritura usa las imágenes de nacimiento y de vida y de crecimiento para describir la vida cristiana. Entonces lo que vemos aquí es que después de nacer espiritualmente, después de nacer de nuevo, después de llegar a ser un cristiano, que Dios quiere que crezcamos espiritualmente y que no sigamos siendo infantes espirituales. Ahora, ¿cómo se ve este crecimiento? Bueno, no es un estándar abstracto, sino que involucra la conformidad a Cristo. Dios nos hace más como Cristo en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Vemos esta misma idea en Romanos 8:29, donde dice que Dios está obrando para conformarnos a la imagen de su Hijo. Vemos esto en Efesios 4, donde dice que la meta de nuestro crecimiento es alcanzar la estatura de la medida de Jesús. Entonces el molde es Jesús, el estándar es Jesús. Dios quiere que seamos como Él, que siendo Dios, el Hijo se encarnó y vivió una vida perfecta como un ser humano. Nos mostró a la perfección cómo debe vivir un ser humano para la gloria de Dios. Entonces Pablo sufrió, resumiendo otra vez, para cumplir el ministerio al cual Dios le llamó, por predicar el misterio de Cristo, amonestando y enseñando con la meta de presentar a los creyentes maduros en el día de juicio. Ahora, una pregunta más. ¿Cuáles fueron los medios del ministerio de Pablo? Básicamente vemos en versículo 29 dos medios detrás del ministerio de Pablo. Primero, vemos que Pablo se esforzaba. Él dice que trabajaba, que trabaja y que lucha. Y literalmente está diciendo que dio a sí mismo de todo corazón al ministerio al cual Dios le había llamado y que trabajaba, literalmente está diciendo, dándonos a entender que trabajaba hasta estar exhausto, hasta estar agotado. Entonces, él se esforzaba. Él realmente se esforzó, se entregó completamente a su ministerio. Pero segundo, el poder que estaba obrando en él, lo cual le permitía trabajar tanto, fue el mismo poder de Dios que fue disponible a él por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí un balance que debemos apreciar y aplicar a nuestras vidas.
Por un lado, no debemos ser pasivos. No debemos decir que si Dios quiere hacer algo, lo hará. Dicen que en el día de William Carey, del padre de las misiones modernas, que habían personas hipercalvinistas que le dijeron a él que si Dios quiere salvar a los inconversos, que Él lo haría y que entonces no es necesario un esfuerzo misionero. Entonces ellos animaban una pasividad y no debemos ser pasivos ni en la evangelización, ni en el ministerio, ni en las misiones. Pero por otro lado, no debemos concluir que todo depende de nosotros y no debemos buscar hacer ministerio en nuestra propia fuerza, sino que Dios nos da fuerzas para su obra. Qué buenas noticias, ¿verdad? Dios no nos da una tarea sin capacitarnos, sino que Él nos provee lo que necesitamos para cumplir la comisión a la cual Él nos llama. Entonces, Él nos da las fuerzas y nosotros debemos por fe y en oración aprender a depender de Él y de sus fuerzas. Y en términos muy prácticos, entonces, si estamos participando de alguna manera en el ministerio dentro de la iglesia, en las misiones, en el evangelismo, debemos saturar lo que estamos haciendo en la oración. Debemos pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender a su palabra y cómo aplicar a su palabra y que el Señor mismo nos fortalezca. Pero también, como Pablo, debemos entregarnos de todo corazón a cualquier ministerio que nos encarga. Bueno, para concluir, quiero terminar con 6 aplicaciones basándome en los 6 puntos que hemos visto. Primero, si Dios te ha salvado, Dios quiere que participes en su obra. A veces esta participación incluye sufrimiento, tal como Cristo sufrió para salvarnos, a veces para hacer llegar los beneficios de la obra de Cristo a las personas, implica el sufrimiento del mensajero, implica el sufrimiento del siervo de Cristo. Y simplemente te digo que debemos aceptar que es así, debemos abrazar el costo, pero también quiero decirte que vale la pena servir a Cristo. Al servir a Cristo y hacer la voluntad de Dios y aún sufrir en su nombre, es un privilegio que trae gran ganancia y no estamos perdiendo. Así que espero que estés convencido de esto y que abraces el costo de servir a Cristo. Segundo, en cuanto a la comisión al ministerio, debemos entender y aceptar el hecho de que no hay una opción para ser un cristiano que solo recibe, pero que no participa en un sentido en el evangelismo y el ministerio a otros. Al llegar a ser un cristiano, la gran comisión llega a ser tu comisión. Es decir, que no nos queda una opción, para los cristianos que simplemente desean ir a la iglesia y escuchar sermones y recibir, y una segunda opción para los que desean hacer esto, pero también desean participar y usar a sus dones para edificar a otros y compartir el evangelio. No, solo hay una manera de cristianismo. Entonces, si pensamos en una comisión al ministerio, cuando llegaste a ser un cristiano, la gran comisión llegó a ser tu comisión, aunque no tengas un llamado tan claro o personal como el llamado de Pablo, igual tienes la gran comisión. Bueno, tercero, debemos entonces estudiar y esforzarnos para crecer en nuestra comprensión de nuestro mensaje. Ciertamente Dios no nos exige ser teólogos para ser salvos. Podemos ser salvos con una comprensión sencilla de nuestro mensaje y del evangelio, pero para ser útiles en el reino de Dios y en el ministerio debemos esforzarnos para entender mejor, porque a la medida que por medio del estudio podamos crecer en nuestra comprensión de nuestro mensaje, vamos a poder comunicar este mensaje con más claridad, con más poder y con más convicción. Y bueno, nuestro mensaje, como hemos visto, es un mensaje acerca de salvación en Cristo, es un mensaje acerca de un Cristo supremo y suficiente.
Cuarto, en nuestra preocupación por el crecimiento espiritual, no solo debemos preocuparnos por nosotros mismos, que es muy apropiado, debes no solo desear haber sido salvo, sino también crecer, pero también debes preocuparte por tus hermanos, debes preocuparte por todos que están dentro de tu esfera de influencia. Tal como deseas tú crecer espiritualmente, debes desearlo para los demás, y un buen lugar, y un lugar apropiado para comenzar, más allá de tu familia, sería en tu iglesia local. La iglesia local realmente es el lugar donde Dios nos llama a vivir nuestra fe juntos y a buscar usar a nuestros dones para edificarnos mutuamente. Quinto, particularmente debemos desear alcanzar madurez y debemos desear ver a nuestros hermanos alcanzar madurez y conformidad a Cristo. Debemos desear verles crecer en su piedad, en su conocimiento de Dios, y en conformarse en su manera de pensar, de entender, de hablar y de actuar en conformidad a Cristo. Y finalmente, al servir al Señor, debes esforzarte y trabajar, pero debes hacerlo por fe, dependiendo de las fuerzas que el Señor mismo te provee. Y prácticamente, como dije, esto implica saturar lo que estás haciendo con la oración. Bueno, espero que esto te haya ayudado a entender lo que Dios desea para ti, pero también para entender cómo Dios desea usarte en su servicio en ministerio. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias más que todo por el Evangelio. Gracias por Cristo, que es supremo y suficiente. Y Señor, habiendo sido salvos, gracias por el privilegio de poder servirte. Ayúdanos a servirte de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu palabra, con las fuerzas que tú provees. Y Señor, te pido seguir obrando en nosotros, haciéndonos crecer, ayudándonos a alcanzar a madurez espiritual, y ayúdanos, Padre, también a ser útiles los unos en las vidas de los otros, para que dentro de nuestra iglesia todos podamos alcanzar esta madurez. Y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios mediante. Nos vemos aquí el próximo domingo con otra prédica, y esta semana también espero que puedan asistir a una de las células. Si desean información, podrían escribirnos por medio de Facebook o otro medio para pedirnos información acerca de las reuniones. Hasta luego.